Bienvenidos. Estamos en Chen TV en este gran programa en Perfiles Forenses. Y bueno, el día de hoy tengo como invitado a un gran amigo, a un gran colega, alguien que estimo mucho desde hace varios años y que por fin, después de estar en Londres, pudo estar conmigo de este lado en Chen TV. Bienvenido, maestro, doctor, hoy en día, Roberto Benjamín Ramírez Sánchez. Y bueno, voy a leer un poquito de toda su extensa carrera para que ustedes tengan en cuenta quién es este gran amigo. Es un abogado mexicano con más de 29 años de experiencia en el ámbito jurídico financiero y en la administración pública federal. Ha desarrollado una destacada trayectoria en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde participó en procesos de autorización, emisión de criterios regulatorios, mejora reguladora y atención de procedimientos de responsabilidades administrativas, siempre bajo el enfoque de la legalidad, transparencia y gestión de riesgos. A lo largo de su carrera ha mantenido interrupción institucional con organismos de clave del sistema financiero mexicano, entre ellos Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, del Instituto para Protección del Ahorro Bancario y Banco Bienestar, participando activamente en comités y órganos colegiados en decisión. Y bueno, el doctor en Derechos Humanos y Litigación Oral, grado obtenido con tesis titulada El filicidio altruista por las razones humanitarias en personas autistas, una mirada crítica desde los derechos humanos y el humanismo jurídico, en el que aborda la problemática complejas desde una perspectiva jurídica y ética. Y bueno, también es maestro en Derecho, es también máster en Informática y Electrónica Forense, maestría internacional en Detección y Atención del Autismo, y cuenta con un doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral, titulados con la tesis El filicidio altruista por razones humanitarias en personas autistas, una mirada crítica desde los derechos humanos y el humanismo jurídico. Bienvenido, mi querido doctor. Es extensa y bueno, nos tardaríamos bastante tiempo en estar con él conversando y platicando toda esta parte. Bienvenido, amigo. Pues muchas gracias por estar aquí y hasta que se me hizo. ¿Verdad? Así es. Y bueno, pues realmente hoy tenemos un tema muy importante en el cual tú eres expertito en esta materia, si podemos decirlo, con esta tesis tan maravillosa que presentaste en tu doctorado. Y bueno, realmente vamos a hablar de ello un poquito para que las personas puedan entender. Muy bien, bienvenido, pues es toda la pantalla y comenzamos con esta primer pregunta que tenemos. ¿Cómo se configura la responsabilidad del Estado por omisión en la garantía de derechos humanos de personas autistas con dependencia total? Bueno, ese es un tema bastante innovador. La responsabilidad del Estado, prácticamente desde la parte constitucional y de la Convención, así como de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad y la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado como tal debe de garantizar una vida digna a todas las personas con discapacidad, no únicamente autistas. Estamos enfocándonos o lo delimitamos a la parte del autismo, pero bueno, en términos generales y en la parte de derechos humanos, debe garantizar el Estado una vida digna y de continuidad para las personas autistas, bueno, para las personas autistas con cierto grado de autismo, como se dice, pero bueno, de cuidados que necesitan, ¿no? Hay personas que autistas que el nivel les permite hacer muchas cosas, que son personas muy inteligentes. Sin embargo, también hay personas que con ciertas características que requieren de cuidados totalmente de tiempo completo por parte principalmente de los padres o de los cuidadores principales, ¿no? Inclusive hasta para darles de comer, bañarlos, ahí las necesidades que requieren básicas de este tipo de personas. Entonces, el Estado como tal tiene esa responsabilidad legalmente. O
O sea, no es algo innovador, sin embargo, pues sí, esa parte la tenemos totalmente fundamentada. Híjole, realmente es algo que, como dices tú, ya está muy hablado, pero no está muy aplicado. Y todavía tenemos desconocimiento porque no sabemos en realidad toda esta parte de qué corresponde al Estado, qué nos corresponde, qué tipo de apoyo tenemos que recibir, cómo debemos preparar, ¿no? Es correcto. Bueno, ¿por qué hablar del filicidio altruista en una persona autista? Como te comentaba, esta parte si bien es cierto los términos pueden ser innovadores, pero el acto es muy antiguo, ¿no? ¿Por qué hablar del filicidio? Creo que el filicidio es algo el filicidio altruista en personas con autistas es un fenómeno que se viene dando, pues ya desgraciadamente, cada día más y más. Esta parte es causado porque efectivamente el Estado no puede garantizar una vida digna a este tipo de personas. O sea, estamos hablando que el Estado tiene el derecho bueno, nosotros tenemos el derecho de que el Estado nos aporte toda, o en primera, información. Queremos verlo de esta manera. Y en segunda, las necesidades que nosotros debemos tener para, con toda esta parte de conllevar una vida con una persona que tiene autismo. En efecto, el Estado tiene la obligación y nosotros tenemos el derecho de que el Estado cumpla esa obligación. Muy bien. Entonces, ¿cómo delimita usted el concepto de filicidio altruista para evitar su normalización o justificación jurídica? Bueno, ¿qué es el filicidio altruista? El filicidio es el acto cuando el padre, madre, termina con la vida del hijo. Altruista es porque tiene miedo de que cuando falten ellos no hay quien los cuide, ya que el Estado no está garantizando que este tipo de personas, ya sean niños, adultos, tengan una vida digna y la continuidad de cuidados que en este caso los padres o los cuidadores principales ofrecen. Cada día se presenta más este fenómeno, no nada más en México, sino a nivel mundial. Inclusive hace poco tiempo tuvimos un tema que causó mucha noticia aquí en México, en Michoacán, de una persona purépecha que pues le puso fin a sus hijos por estas características. Ella no alcanzó a suicidarse, porque normalmente esta acción es terminas con la vida de tu hijo e inmediatamente como padre te suicidas, ¿no? Y bueno, la procesan y pese a estas circunstancias, estas ciertas características de que lo hizo altruista, sino por el miedo y por no tener cómo cuidar a sus hijos y porque el Estado no garantiza que tengan una vida digna, pues bueno, la pena salió un poco baja, tomando esas consideraciones étnicas y de origen. Claro, realmente este caso es muy impactante porque, bueno, al momento de decir no puedo o qué va a pasar, qué va a suceder con ellos en mi ausencia, bueno, pues toman esta parte de decir, bueno, pues también corto aquí mi vida, ¿no? Terrible situación porque deberíamos de sentirnos verdaderamente esta vulnerabilidad que tiene todo el ser humano en estos casos y por ejemplo ella de decir qué va a pasar con mis hijos, ya no hay que comer las circunstancias, el hecho de todo esto que pasa y ella decide también, pero no puede concluir el tomar la parte de suicidio, pues bueno, realmente queda y todavía es procesada, ¿no? Pero como bien es cierto, sí es un caso bastante impactante. Fíjate que he tenido la oportunidad de vivir en diferentes países, de visitar también diferentes países en 4 continentes.
Y efectivamente no existe país, en este caso Estado, que garantice una vida digna a este tipo de personas, ¿no? No nada más las personas autistas, sino a las personas con cierta discapacidad, ¿no? Que requieran de un cuidado completo por parte de los padres o de los cuidadores principales. Y bueno, esta investigación que traté de realizar, bueno, que realicé y traté de plasmar en la tesis, pues efectivamente, toda persona con discapacidad, y hablando especialmente de los niños o las personas autistas, pues no cuentan con una vida segura después de que los padres falten. Sí hay algunos países que dan ciertas garantías. En este caso te puedo señalar que Inglaterra, en términos generales, yo creo que es un país que más ofrece cuidados, escuelas especializadas a este tipo de personas. También Australia y Estados Unidos. Y otro país en menor cantidad, pues está España. Pero fuera de estos países a nivel mundial, no existe Estado que tenga programas o que ayude a este tipo de personas. Y en términos generales, a todas las personas con algún tipo de discapacidad. Maestro, bueno, doctor, en esta parte quiero puntualizar, por ejemplo, usted nos puede decir algunas de las cuestiones fundamentales para poder tener verdaderamente un acompañamiento en toda esta situación. Me refiero a decir qué programa podríamos utilizar, cómo se podría implementar, algo que, bueno, se ha tratado de hacer pero no se concluye, o estamos en el, bueno, sí, o vamos a ir más allá, ¿no? Esto está terminando en parte de decir, y yo creo que la gente aquí, pues, obviamente tiene que ser muy empática, pero en realidad de decir, ¿cómo es posible que yo tenga que quitar la vida a mis propios hijos en esta circunstancia y pensar que yo tengo que quitármela también, porque no va a haber quien pueda, la desesperación, la situación de no saber llevar este tipo de situaciones, de cómo sobrevivir, ¿verdad?, a la vida cotidiana, porque es sobrevivir a la vida cotidiana. Entonces llega un punto en el cual pues dice la persona, ya no puedo continuar más, ¿no? Pueden ser gastos, puede ser por el lugar donde viven, puede ser por las circunstancias, inclusive de movilidad, de que nada más estén en una cuestión, o inclusive de agresividad, porque no sabemos en qué momento pueda desencadenar una crisis en ya sea niña, niño, adolescente o inclusive un adulto, y ya nosotros seamos un adulto mayor. Creo que eso es un tema demasiado importante el que trató en esta tesis, y el cual felicito, porque bueno, realmente es muy pocas las personas que a veces visibilizan esta parte tan sensible y las necesidades que existen día a día, porque bien dicen, pues no pedimos nacer, sin embargo llegó ese angelito, yo les digo angelitos, ¿verdad? Pero bueno, llegó esta persona, llegó este niño, llegó esta niña, llegó esta niña, niño, ya a ser un joven, adolescente y posteriormente un adulto, que vamos a seguir teniendo con nosotros pues toda la vida. Es correcto. Mira, desafortunadamente o afortunadamente, el concepto de espectro autista apenas se dio en el 2017. O sea, sí hay antecedentes de muchos años, de más de 100 años. Sin embargo, el concepto apenas se generó en el 2017. Prácticamente es cuando se define que es una persona autista. Programas como tales, hablando de México, pues tenemos una ley que se hizo en el gobierno de Calderón, y prácticamente tenemos otra ley aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, esto no pasa más de ser buenas intenciones. Desafortunadamente son intenciones buenas que se plasman en papel, pero que no son coercitivas. No hay programas que se apliquen y por consecuencia pues no tenemos presupuesto. ¿A qué programas como padre te puedes, con qué programas te puedes ayudar? Pues no tenemos. También se ha implementado o está por implementarse una beca para personas con discapacidad a nivel federal por la Secretaría de Bienestar. Pues estamos hablando que esos recursos pues, son muy bajos. Estamos hablando de 2,000 pesos cada bimestre aproximadamente, que no tengo la cantidad exacta. Pero tener una persona, un hijo infantil que después crezca con algún tipo de discapacidad como es el autismo, son muchos gastos.
Por eso es que viene el feminicidio, que la gente piensa en el feminicidio, porque requieres de muchos recursos. México como tal, la Ciudad de México no ofrece escuelas de tiempo completo para este tipo de personas. Ya empiezas a ver en las redes algunos diplomados, algunos cursos para que los padres puedan tomar. Sin embargo, pues todo es dinero. Entonces no hay dinero que alcance y no hay programa que el gobierno tenga para, efectivamente, para garantizar una vida digna de este tipo de personas. Pues por ahí este llamado, ¿no? Al Estado, este llamado para poner atención en este punto tan importante, que sea un poco más visible, pero que sea efectivo también. Correcto. Como bien lo dice el maestro, pues hay mucha intención, pero de la intención pues siguen, la vida es así, siguen naciendo niños con necesidades especiales, siguen creciendo ya jóvenes con esta situación y bueno, también adultos que tenemos que ir en contra de la marea, decimos nosotros, a veces con los niños así, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, bueno, pues como dice, son gastos, son tratar de incluirlos en una escuela, luego la situación, si no están preparados compañeros, alumnos y demás, pues es una circunstancia totalmente diferente, ¿no? Sí, el desconocimiento de esta circunstancia, que también, bueno, el desconocimiento también viene por la falta de preparación que tienen los gobiernos a sus tres niveles hacia los maestros, ¿no? Tampoco es culpa, efectivamente, del maestro o de no los llevamos, sino que es un desconocimiento. Es un problema compartido, ¿no? Entonces, de ahí viene el desconocimiento. No somos empáticos con este tipo de personas, no nada más con los autistas, sino con las personas que requieren algún tipo de, alguna capacidad diferente. Claro, ¿no? Una capacidad diferente como es. Porque hay gente muy inteligente, hay gente, bueno, que requiere ciertos cuidados. Hay gente artista. Hay gente artista, tenemos un futbolista argentino muy famoso. Y también un corredor. También, entonces, encuentras de todo. Las personas con espectro autista son diferentes, no hay dos iguales, cada uno tiene características muy diferentes. Entonces, esa es una de las cosas que también no permite generalizar, porque no son iguales, ¿no? Desafortunadamente, algunas personas con una discapacidad diferente, digamos los que tienen menor, que no ven tanto, pues puedes crear programas más específicos, pero en esta parte del autismo es más complicado. Sin embargo, pues ya hay algunas terapias muy avanzadas que la verdad que el resultado que tienen es bastante benéfico para las personas que tienen estas características, porque desafortunadamente aquí todavía no las tenemos, ¿no? Sí, es lamentable, porque también estamos hablando, maestro, de que son medicamentos, de que si algunos son los que toman algún medicamento, que estos medicamentos no son nada, pues a veces no son económicos, o a lo mejor puede ser que sí, pero resulta ser que lo vamos a utilizar en un periodo largo. Entonces, es correcto, las terapias, al no haber escuelas de tiempo completo especialistas, también es que llevar a un familiar, a un hijo con este tipo de características a terapias, pues las terapias llega un momento en que se vuelven impagables, ¿no? Lo que te comentaba, no hay dinero que alcance. Y muchas veces pues no tienen buenos resultados porque son terapias de 40 minutos, en donde llega el niño, llega con el especialista, los primeros 15 minutos es para hacer empatía y los siguientes 30 minutos es como para poder hacer un poco de terapia. Sí. Entonces, si vas si vas y le sumas a que lo lleves a una terapia por semana, por mes, o sea, cada semana por mes, le vas sumando, pues es bastante complicada esa situación. Sí, entonces, realmente, por ejemplo, si existiera una institución donde estos niños pudieran tener su progreso, pudieran tener sus terapias, tuvieran que tener el acompañamiento adecuado y expertito en la materia, ¿no? A lo mejor veríamos un poquito más de progreso, ¿no? Más también de la sociedad aprender, porque a nosotros nos falta mucho aprender, pero como dices, no es justificación, pero la sociedad, pues si nosotros no nos enseñan, pues cómo vamos a hacer, a veces no es justificación,
pero más sin embargo no sabemos cómo tratar a alguien de esta índole, ¿no? No sabemos qué hacer si tiene una crisis, no sabemos qué hacer en un momento en el cual no tenga importancia absolutamente nada de lo que le estás diciendo. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, si no tenemos ese conocimiento, obviamente nos vamos haciendo de una manera no negativa, quisiera yo hablarle, pero indiferente. Esa es la palabra, indiferente. Es correcto. Sí, es correcto. Creo que hace falta desarrollar muchos programas en este aspecto, y no nada más en este, sino en todos los demás, por parte del gobierno, que tiene la obligación de hacerlos, que tenemos una base jurídica que nos respalda, pero que no llega más a las buenas intenciones plasmadas en papel. Híjole, qué triste. Por ejemplo, tú que estuviste viviendo muchos años, hoy en día estás por México, pero también estuviste mucho tiempo en la parte en Londres. ¿Cómo podemos hacer una parte comparativa de cómo eran tratados los niños, o era como dices? También tiene sus necesidades, pero había un poquito más ahí ya de desarrollo en este tipo de situaciones. Sí, como te lo comentaba, dentro de todos los países que he visitado y en los que he vivido, creo que Inglaterra es el país más avanzado, no nada más en la parte de niños autistas o de personas autistas, sino en términos generales con una capacidad diferente. Hay escuelas de tiempo completo del gobierno, en donde van 6 horas y media, pero las 6 horas y media son terapia. O sea, va todo, tienen los salones especiales para cada tipo de terapia. Ahí descubrí que existe un cuarto oscuro, que cuando yo pregunto qué es el cuarto oscuro, y me dicen es que cuando se ponen mal o les agarra una crisis, los llevamos allá. Y pues yo me espanté, ¿no? Porque como un cuarto oscuro y te los llevas, ¿no? ¡A caray! No, entonces la oscuridad y tienen ciertas luces hacen que se tranquilicen las personas, cosa que aquí no existe. Cosa que las personas con autismo, bueno, autistas, que es correcto, que no pueden desarrollar el habla, allá existe un lenguaje de señas, en donde desde pequeño les empiezas a enseñar qué es una tableta, las gracias, y si no pueden desarrollar el habla, pues te empiezan a hablar ya con señas, cosa que aquí no se enseña. Yo estuve checando el lenguaje de señas mexicano, pues no se parece, es más complicado. Y entonces, ahí desarrollaron un lenguaje más fácil y más práctico para que los padres lo puedan aprender fácilmente, ya sea en un libro o en algunos videos en estas plataformas, y puedan comunicarse y enseñarle a comunicarse a los niños. Claro, un programa más básico para que tú puedas comunicarte las necesidades básicas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero pensar, ¿no? Dame de comer, quiero ir al baño, necesito cambiarme, no lo sé, pero mucho más a los pequeños que no pueden omitir los sonidos, bueno, el habla. Entonces, este tipo de programas son los que tuviste a diferencia, ojalá, y de verdad vuelvo a hacer el llamado. Yo siempre ando haciendo llamados en este programa, pero es importante cuando tenemos a alguien como tú que está preocupado, que ha trabajado mucho, que ha sido una investigación, no de ahorita. Cuando hablamos de una tesis doctoral, estamos hablando de 5, 4 años programándola, investigando, o hasta más, ¿verdad? Que empezó hace mucho tiempo, pero que tenemos la necesidad de presentarla. Pero esta parte tan bonita que tú has desarrollado y que también nos abre el panorama de lo que tenemos aquí en México y, bueno, las necesidades que existen, doctor. Sí. Puntualizar algunas de ellas. Pues mira, yo creo que en México se pueden hacer muchas cosas, inclusive hace 15 días fue la 12ª caminata en pro del autismo. Creo que el gobierno ha empezado a sensibilizarse poco a poco. Sin embargo, pues bueno, sí requerimos de mucho presupuesto para hacer diferentes tipos de proyectos para este tipo de personas. Pero tampoco estamos tan mal. Hay algunos países como Corea del Sur que nos han vendido un país maravilloso tecnológicamente, pero en donde este tipo de personas son la vergüenza familiar y las esconden. Ay, qué tristeza, realmente. Entonces, como dices, hay lugares donde, bueno, a lo mejor estamos muy arriba, otros en medio como en México y otros donde verdaderamente pues, este tipo de personas sufren.
Sí, yo considero que, y sufren bastante, porque Correcto. de hecho lo primordial pues es la aceptación de la familia, en tener alguien especial y demás, y bueno, todas estas circunstancias. Ay, no, de verdad que este tema es como para más, como para que vuelvas a regresar con nosotros y podamos continuar con este gran tema, pero antes de todo esto, quisiéramos saber dónde te podemos encontrar, doctor Roberto, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, nos pueden encontrar en la página de International Legal Bar and Professional Association, que es ilpa.org. Tenemos todas las redes sociales ahí, que son la de Instagram, la de X, TikTok también tenemos. Y bueno, y mi correo personal es roberto.ramirez@ilpa.org, y ahí estamos para servirles. Para que ahí le hagan llegar todas estas situaciones, todo lo que ustedes tengan la necesidad que él pueda canalizar. Él es vicepresidente de esta organización, una persona muy, muy competente en todo lo que hace y realmente agradecida contigo, querido amigo. Ya te estaba esperando desde hace mucho tiempo, es un honor para mí tenerte y esperando próximamente pues regreses para este tipo de temas tan interesantes. Así que bueno, ¿algo más que quieras agregar? Pues muchas gracias por la invitación, y bueno, todo ese tipo de personas que requieran algún tipo de información o de ayuda o de orientación, mejor dicho, que yo les pueda ayudar, con mucho gusto. También me pueden escribir al otro correo, que es autismo@ilpa.org, y con mucho gusto les ayudo. Perfecto. Pues bueno, no nos queda más que agradecer a toda nuestra amable audiencia. Sigan con nosotros aquí en Chen TV, en Perfiles Forenses. Los esperamos la próxima semana, el día lunes a las 14:30, y mando un fuerte abrazo a la maestra Lorena Herrera también, que ella es parte de Perfiles Forenses. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, amigo. Hasta luego, gracias. Gracias.